es una realidad virtual, se llama realidad aumentada, es decir, una realidad virtual que se proyecta en el mundo real. El usuario aparece en esa realidad virtual mediante un avatar, es decir, una representación gráfica de sí mismo dentro de la realidad, es esta imagen. Acá vemos cómo vería el usuario esa realidad a través del celular. Lo que se proyecta lo que capta la cámara del celular, es decir, la realidad física, el lugar en donde está, real, y se van a agregar a través de la aplicación objetos en 3 dimensiones, lo que sería el aumento de esa realidad, ¿no es cierto? Entonces vemos que es una mezcla entre la realidad física y una realidad virtual. Acá tenemos un mapa desde arriba de lo que sería la plataforma. Está dividido en parcelas en forma de hexágonos a lo largo de todo el mundo, y esas parcelas se comercian dentro de la plataforma con una moneda virtual que obviamente en el mundo real se puede cambiar por dinero real. Acá tenemos esta es una plataforma que presenta un metaverso, pero hay otras obviamente, y de diferentes niveles o que se presentan de diferente forma. Acá esta es como una especie de presentación. Bueno, el comercio virtual va nombrando las cosas que se pueden hacer, los juegos. Acá vemos la malla que cubre todo el planeta, ¿no es cierto? La división de las parcelas que se comercian dentro de la plataforma. Hay 1.6 trillones de parcelas en todo el mundo, ¿no es cierto? Es decir, es un número finito, no es que están creciendo continuamente. Por lo tanto, el precio seguramente va subiendo a medida que se van vendiendo, que se van adquiriendo. Ahora vamos a ver cómo funciona en particular esta plataforma. Vemos las diferentes formas de interactuar, ¿no? Con el celular, a través de una pantalla, como decíamos, ¿no? En un cristal translúcido. El tema de los tokens, que es la moneda con la que se comercia. Acá vemos las diferentes figuras que se ven, ¿no es cierto? Los objetos virtuales, los objetos en 3 dimensiones. Acá vamos a ver que en un paisaje a través del celular se ve un objeto de fantasía, ¿no es cierto? El unicornio. Esto sería como una tienda virtual, ¿no es cierto? Donde a través del celular se ve la ropa. Esto sería un turismo virtual, donde se ven animales que en la realidad no están. Bueno, como que todo es posible a través de esa realidad, ¿no es cierto? Mundos de fantasía, mundos que no existen, se pueden crear dentro de este tipo de plataformas y se fusionan con la realidad. Esto, lo que es el metaverso visto desde esta forma, desde este punto de vista, nos recuerda a este libro, La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares, en donde hay una isla en donde se filma, hay una máquina especial que graba todo lo que sucede en la isla como si fuera una película, pero en 3 dimensiones. Es decir, graba toda la isla completa y luego se proyecta sobre la misma isla. La misma isla es lo que sería la tela de un cine, ¿no es cierto? El fondo de pantalla, la pantalla donde se proyecta la película. Y hay un personaje, el protagonista, que es el narrador de la historia, que desconoce que existe esta máquina y que está funcionando en esta isla, y llega a la isla porque está prófugo de la justicia, escapando. Entonces se esconde en esta isla y bueno, se mete en esta realidad virtual, que es una película que se está proyectando en 3 dimensiones,
pero pensando que es la vida real, ¿no es cierto? Y obviamente en esta proyección se mezcla lo que es la vida real, que está encarnada por este personaje, con la realidad virtual, que sería la película. Esta idea ya la vemos acá en este libro. Y después, en cuanto a lo que es a lo que sería el desdoblamiento de la personalidad de los personajes que entran en estos metaversos, porque obviamente la idea es que uno no va a representar o a copiar la vida real en ese mundo virtual, sino que va a experimentar cosas que en la vida real no pueden suceder o no se pueden concretar. Es decir, la idea de tener otra vida, una vida paralela. Incluso hay una de estas plataformas que se llama Segunda Vida, ¿no es cierto? Plantea la idea de tener una segunda vida dentro del mundo virtual. Y obviamente no solo una, se pueden tener varias, es decir, tener varias experiencias en la misma plataforma o en distintas plataformas. Y esto lo vemos en este libro, que es El lobo estepario de Hermann Hesse, donde se plantea la idea en principio del desdoblamiento de la personalidad. El protagonista Harry Haller tiene una especie de desdoblamiento de su personalidad en lo que es el lobo y el hombre en principio, es decir, la parte irracional y la parte racional de la persona, pero después a lo largo de la narración van a aparecer otras subdivisiones de la misma persona, y la conclusión va a ser que, bueno, una persona tiene varios yo en sí mismo, varias personalidades en una misma, y sobre el final del libro aparece lo que es el teatro mágico, que es una especie de juego en la que el protagonista Haller entra, y como si fuera una especie de ajedrez en donde hay las piezas son las distintas personalidades del personaje, se van dando distintas partidas, ¿no es cierto? Empieza un juego con una personalidad, tiene una vivencia, y luego esa partida termina y vuelve a empezar, vuelve a cero, digamos, y empieza a vivir con otra personalidad o otra faceta de su personalidad, otra vida distinta. Eso es lo que sería el teatro mágico que aparece en El lobo estepario. Y esta idea del desdoblamiento de la personalidad o la división de una persona o de un individuo nos lleva a este texto que se llama Postdata de las sociedades de control, de Gilles Deleuze, un escritor francés, que habla del concepto de individuo, es decir, que sería un paso más allá de lo que es el individuo. El individuo es la porción mínima en la que se divide la sociedad, ¿no es cierto? Cada persona es un individuo. En la posmodernidad aparece el concepto de dividuo, es decir, esta era que estamos viviendo, aparece el dividuo, que es ya una porción del individuo, o el individuo dividido en varias partes, como podrían ser varios momentos de su vida o varios aspectos que coexisten al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces Deleuze dice: en las sociedades de control, es decir, esta sociedad que está viniendo, la posmoderna, la que estamos empezando a vivir, lo esencial no es ya una firma, es decir, la rúbrica con la que se identifica a las personas hasta ahora, ¿no es cierto? La firma cuando firmamos un contrato o un documento, ni un número, como puede ser el número de documento, la cédula, ¿no es cierto?, de identidad. Lo esencial no es ya una firma ni un número, sino una cifra. La cifra es una contraseña. Y acá vemos, ¿no?, en estas plataformas y en general en todo lo que son las redes sociales o cualquier plataforma a la que queramos acceder, entramos con una contraseña, ¿no es cierto? El lenguaje numérico del control está hecho de cifras.
que marcan el acceso a la información o el rechazo. Ya no nos encontramos ante el par masa-individuo. Los individuos se han convertido en dividuos y las masas en muestras, datos, mercados o bancos. Tal vez sea el dinero lo que mejor expresa la diferencia entre las dos sociedades, puesto que la disciplina siempre se remitió a monedas moldeadas que encerraban oro como número patrón, mientras que el control, es decir, en esta nueva era, refiere a intercambios flotantes, modulaciones que hacen intervenir como cifra un porcentaje de diferentes monedas de muestra, lo que serían estas monedas virtuales, las criptomonedas o estos tokens con los que se comercia dentro de las plataformas, que luego se cambian por moneda real en el mundo real. Y para terminar, esto sería lo que concierne a lo que es el metaverso, ¿no es cierto? Decíamos, es un mundo virtual, una realidad aumentada que se proyecta sobre el mundo real, es decir, ambos mundos se fusionan. El individuo, el usuario aparece en ese mundo virtual con un avatar, es decir, una representación de sí mismo gráfica, y bueno, tiene experiencias que no le son dadas en la realidad, ¿no es cierto?, en la realidad física, y existe este desdoblamiento de la personalidad en donde un individuo ya no es una unidad, sino que se fracciona a su vez en partes en diferentes personalidades. Recordemos que una misma persona puede tener cuentas en diferentes plataformas, es decir, en diferentes metaversos. En cada metaverso vive una vida diferente, ¿no es cierto? Esto es un reflejo de lo que pasa en la vida real, ¿no es cierto? En la vida real, esto ya lo vimos en otros videos, cómo tenemos fraccionada la vida y ya no estamos dejando esta sociedad, lo que era la sociedad disciplinaria, en donde cada lugar tenía o cada aspecto de la vida tenía su lugar de encierro, su lugar preferencial en donde se desarrolla. Ahora todos los aspectos se desarrollan al mismo tiempo y sin principio ni fin, ¿no es cierto?, a lo largo de toda la vida. Como decíamos, el aprendizaje es continuo, siempre tenemos que estar volviendo a aprender, no es que antes era algo que se dejaba, que estaba solo inscripto al periodo de la infancia, la educación, pero ahora no, ahora como la tecnología avanza continuamente hay que estar siempre aprendiendo, y luego y todo así como la escuela, todo empieza a suceder al mismo tiempo superpuesto, ¿no es cierto? La escuela en la casa o el trabajo en la casa, ¿no es cierto?, lo que es el teletrabajo, todo empieza a suceder en los mismos ámbitos de manera superpuestas. Entonces sucede igual que estos metaversos, ¿no es cierto?, son capas superpuestas y en donde cada individuo tiene un rol diferente en cada uno de los ámbitos. Y a su vez todos estos metaversos van a completar lo que sería, a conformar lo que sería un multiverso, ¿no es cierto? La idea de multiverso está en este libro, en esto que es un cuento en realidad que aparece en el libro Ficciones de Jorge Luis Borges. El cuento es El jardín de senderos que se bifurcan, donde se plantea la idea de una novela que cuenta una historia bifurcada, es decir, cuenta todas las posibilidades de las vivencias de un personaje. Es decir, cuando un personaje tiene que tomar una decisión, opta por las dos variantes, ¿no es cierto?, por las dos opciones, y la novela empieza a contar lo que sucede luego de ambas decisiones, ¿no es cierto? No opta por una, sino que por las dos. Entonces la novela se va bifurcando y contiene varias historias en una misma, ¿no es cierto? Y esto es como lo que veníamos diciendo de tener varias vidas en una, ¿no es cierto? El individuo está dividido a su vez, fraccionado en partes. Y esta idea del metaverso está acá, lo vemos que se realiza, y lo que proyecta el cuento de Borges, pero además todas esas
todas esas vidas conforman lo que sería el multiverso, ¿no es cierto? Muchos metaversos conforman un multiverso, donde la persona tiene representación en cada uno de ellos. Y después, para terminar, lo que sería bueno, que esto lo vimos en el video de la plataforma, ¿no? Con lo que es la forma de las parcelas que conforman esta realidad virtual. Esta forma de panal lo vimos en el cuento La Biblioteca de Babel, también de Borges, donde aparece, bueno, estos anaqueles. Acá tenemos una ilustración de lo que sería la Biblioteca de Babel, ¿no es cierto? Acá vemos los anaqueles, las escaleras en caracol, el pozo de ventilación en el medio, que tiene la misma forma, ¿no? de panal de abeja. Y dicho sea de paso, esta forma, este gráfico, es la composición molecular del grafeno, que es un material que se utiliza para las pantallas táctiles y los cristales por los que se proyectan estos metaversos, ¿no es cierto? Y bueno, terminamos acá con la visión de la Biblioteca de Babel, que sería como una ilustración de lo que es un metaverso, ¿no es cierto? Es un universo. Recordemos que Borges lo plantea como un universo que es una gran biblioteca, solo hay libros, ¿no es cierto? Esto sería como una representación de un metaverso, ¿no es cierto? Se podría crear incluso la Biblioteca de Babel virtual como forma de metaverso, donde los usuarios puedan ingresar con sus avatar y explorar estos libros en donde está todo escrito. Hay otro cuento de Borges también que aparece en ficciones, que es Tlön Uqbar Orbis Tertius, que ya lo comentamos, que habla de un planeta que es Tlön, que tiene una cosmología completamente distinta a la de nuestro planeta, pero que se va infiltrando en la Tierra a través de intervenciones de una sociedad secreta, intervenciones piráticas a la Enciclopedia Británica, y así se va infiltrando la ideología o la doctrina, como llama Borges, la doctrina de Tlön, y sus ideas.